4 cuadrantes. Pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa encontrar la zona gráfica que tenga sentido físico en el plano RO contra W. Bueno, pues entonces va a ser muy sencillo. Como el factor de resistividad está representando las pendientes, y sé que el factor de resistividad, su mínimo valor es 1 y su máximo valor es infinito, bueno, pues entonces una pendiente 1, sabemos nosotros por línea recta, ¿verdad? Que es una recta a 45 grados. Y una pendiente infinita es el eje, está sobre el eje Y. Entonces concluimos, la representación gráfica físicamente posible del factor de resistividad, ¿verdad? Tiene sentido en la mitad superior del primer cuadrante del plano cartesiano RO contra RW. Bien, esa sería su representación. Si alguien se atreve a ponernos un valor menor de 1, ¿verdad? O en otro punto de los otros cuadrantes, pues inmediatamente no le aceptamos el resultado, porque quién sabe de qué esté hablando, pero no está hablando del factor de resistividad. Tiene totalmente, está confundido, su mentecita está confundida, no ha entendido los conceptos. No podemos aceptárselo, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí está la representación gráfica. Ahí creo que nos quedamos, aquí está el repaso así rápido, porque son conceptos importantísimos. Voy a entrar al cuarto y último concepto de los que voy a yo a presentar aquí. Ya los molestaré a ustedes o los demás, están preparando. Y luego complementaré y otros. La idea es que lleguemos a ver si logramos a superar los 80 o 90 parámetros petrofísicos en este curso. ¿Está bien? Entonces, el cuarto concepto es el concepto de tortuosidad, concepto de tortuosidad. A ver si aquí lo tengo. Concepto de tortuosidad. Aquí está. Es el concepto de tortuosidad. Es el concepto de tortuosidad, ¿no? ¿Está bien? Este concepto, su simbología, su representación, su simbología, es la letra T. Utiliza la letra T, la T mayúscula, o se utiliza en algunos autores utilizan la letra tau, es una T chiquita y con un rasguito, ¿no? La letra tau también se utiliza muchos autores. Esa es la simbología que se utiliza, una letra T mayúscula o la letra tau. La letra tau. ¿Cuál es su definición formal? Bueno, la tortuosidad se define como LE entre L. LE, aquí está LE, L subíndice E, entre L. ¿Qué es LE? Bueno, LE es la longitud de recorrida, la longitud efectiva que recorren las líneas de flujo eléctrico al atravesar un medio poroso. La longitud efectiva que recorren las líneas de flujo al atravesar un medio poroso. ¿Y qué es L? Pues L es la longitud real del sistema. Palabras sencillas, aquí lo muestra, en este esquema, para ser claro. Tengo una muestra porosa, ¿verdad? Cualquiera, de cualquier roca, saturada con agua. Hacemos pasar corriente, digamos, de la parte izquierda a la parte derecha de su pantalla. Imagínense que hacemos pasar, que damos un campo eléctrico que hace pasar corriente eléctrica del lado izquierdo al lado derecho. Si en su camino las líneas de flujo eléctrico, la muestra tiene una longitud L, esa ya es fija, 10, 12, 15 centímetros, un metro, lo que fuera, un pie de longitud, lo que fuera. Esa longitud física ya está definida. Ese L es el tamaño, la longitud real de la roca que estamos estudiando. La saturamos con agua, repito, hacemos pasar corriente eléctrica, digamos, de izquierda a derecha de su pantalla. Si las líneas de flujo eléctrico al atravesar la roca, no encuentran ningún obstáculo, no encuentran ningún estorbo, van a pasar derechitas, no se van a deflexionar, no va a ocurrir lo que investigó Maxwell, ¿verdad? Que ante partículas extrañas las líneas de flujo eléctrico se deforman, se distorsionan, lo demostró Maxwell. Aquí no encuentra ningún estorbo, la línea pasaría derechita. Si empieza a encontrar estorbos,
aquí lo tengo representado con esas líneas punteadas, pues las va a bordear, les va a dar la vuelta y va a seguir su camino. Pero eso ya implica que se va deflexionando, se va distorsionando, ¿verdad? La línea de flujo eléctrico se va distorsionando hasta encontrar la salida. Entre más obstáculos, más se distorsionará. Esa distorsión, esta deflexión, se conoce como tortuosidad, ¿no? Una roca que deja pasar una línea de flujo eléctrico directamente, pues es nada tortuosa, es totalmente directa, ¿no? Entre más encuentre obstáculos, se va a hacer más tortuosa, se va a deflexionar más, ¿está bien? Esta longitud, la longitud efectiva de recorrido, aquí la puse con letras punteadas y siempre les digo a ustedes que lo imaginen como un alambre, ¿no? Un alambre ahí que se va doblando entre más obstáculos, se va distorsionando más el alambre inicialmente horizontal. Entre más obstáculos, se va haciendo más irregular. Entonces, esas líneas punteadas, la longitud de esas líneas punteadas es lo que llamamos longitud efectiva de recorrido, porque es la longitud que realmente está recorriendo la línea de flujo eléctrico. Si lo imaginan, como les digo, como un alambre y lo estiran, si estiran LE, va a ser siempre mayor, LE siempre va a ser mayor o a lo más igual que L. ¿Cuándo sería igual LE a L? Les pregunto. ¿En qué momento sería LE igual a L? A ver quién me ayuda por ahí, por favor. Cuando no hay ningún obstáculo en su camino, la línea de flujo pasa derechita. Y en ese momento, LE es igual a L. ¿Está bien? ¿Qué implica eso? Pues aquí estamos ya viéndolo físicamente. Entonces ya decimos que la definición del factor de resistividad es LE entre L. Ya entendimos que es LE. LE es la línea, la longitud efectiva, la longitud real que recorre la línea de flujo eléctrico. Esa longitud real, si la estiramos, siempre va a ser mayor o a lo más va a ser igual al tamaño de la muestra. Cuando no encuentre ningún obstáculo en su camino, LE va a ser igual a L. Y no hay otro valor más pequeño que ese. ¿Está bien? LE, el mínimo valor que puede tomar LE, el mínimo valor que puede tomar LE es el de L cuando pase derechita la línea de flujo eléctrico. No puede haber otra más pequeña. En consecuencia, hablando de las consecuencias de la definición, unidades, L es longitud, LE es longitud, L es longitud, metro entre metro, centímetro entre centímetro, pulgada entre pulgada, pie entre pie, no importa el sistema que utilices de medición, estás hablando de una longitud entre otra longitud. Por lo tanto, la tortuosidad, al igual que la porosidad y al igual que el factor de resistividad, es un concepto adimensional, no tiene unidades. Metro entre metro se cancela. No tiene unidades, es un concepto adimensional. La segunda consecuencia, ¿cuál es el mínimo valor físicamente posible que puede tomar la tortuosidad? ¿Cuál sería el mínimo valor físicamente posible que puede tomar la tortuosidad? ¿Cuál sería? ¿Por ahí quién me ayuda? ¿Cuál sería el mínimo valor físicamente posible de la tortuosidad? 1. ¿Y cuándo se logra? Exactamente. Cuando no hay obstáculos, cuando no hay estorbos en el camino de recorrido de la línea de flujo eléctrico. No hay otro menor, ¿eh? Nadie va a decir que, ay, la longitud LE le quedó más chiquita que el L. No, pues, ¿cómo recorrió la roca? No, no hay otro valor más pequeño. Se logra cuando es 1 y cuando L es igual a L, ¿no? Cuando matemáticamente es 1 cuando LE es igual a L. Físicamente, cuando no, cuando la línea de flujo eléctrico no encuentra ningún estorbo en su camino, no encuentra ningún obstáculo en su camino. Pasa derechita y toma el valor del tamaño de la roca.
¿Está bien? Entonces, 1. ¿Y cuál sería su valor superior? Pues entre más obstáculos se encuentre, esta línea se puede ir curveando tantas veces. Y entre más obstáculos, más va a ir bordeando, bordeando. Entonces, si al final tenemos una maraña aquí de dobleces de la línea de flujo eléctrico, si la estiramos va a ser muchísimo mayor que L. Y entre más obstáculos se deflexiona más, y entonces al estirarla, si la visualizamos con un alambre o un hilo, al estirarla, esa LE va a ser muchísimo mayor que L. Es decir, entre más obstáculos se encuentra en su camino, más se deflexiona. Por lo tanto, su longitud LE tiende a infinito, y por lo tanto la tortuosidad también tiende a infinito. Entonces la tortuosidad va de 1, ¿verdad?, a valores infinitos. ¿Cómo lo relacionaríamos con la porosidad? Bueno, pues cuando la porosidad vale 1, no hay sólidos. Al no haber sólidos, no haber granos de roca ni haber partículas de la roca. No hay ningún obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Todo es agua. Pasa derechita la línea de flujo eléctrico. Entonces estamos concluyendo aquí algo importantísimo, que la tortuosidad toma su mínimo valor de 1, ¿verdad?, cuando no hay obstáculos, cuando no hay partículas en el sistema. Y no haber partículas en el sistema, no haber granos, quiere decir que no hay roca. Es decir, la porosidad vale 1. Entonces estamos integrando algo importantísimo. Si la porosidad es igual a 1, el factor de resistividad también vale 1 y la tortuosidad también vale 1. Ya estamos integrando los conceptos. ¿Cuándo tendería a un valor infinito? Pues cuando encuentra más obstáculos. ¿Y físicamente, cuándo se logra eso? Pues conforme la porosidad va decreciendo. Conforme la porosidad se va haciendo más pequeña, ya tiene que dar más vericuetos, más vueltas, más dobleces la línea de flujo eléctrico para tratar de encontrar la salida y poder atravesar de un lado a otro la roca, ¿no? Entonces, se tiene el valor de tortuosidad infinita, ¿verdad? Tiene infinito cuando la porosidad tiende a cero. Entre más pequeña sea la porosidad, pues va a haber menos zonas de escape, va a estar más bloqueados los caminos. Tiene que andar buscando y dando más vericuetos para salir. ¿Está bien? Entonces, ahí están las consecuencias de la definición. Concepto dimensional y va de un valor 1 a infinito. ¿Está bien? De 1 a infinito. El mínimo valor es 1 y no hay otro. Se logra cuando no hay ningún obstáculo en la roca, la porosidad vale 1, y en ese momento la longitud efectiva es igual a la longitud de la muestra. ¿Está bien? Muy importante recordarlo. Bueno, pasamos al significado físico del concepto de tortuosidad, y aquí lo tenemos. Es como que me está indicando una medida de la irregularidad en las trayectorias descritas, en las trayectorias que siguen las líneas de flujo eléctrico dentro de un medio poroso. Entonces, palabras sencillas. ¿Qué indica la tortuosidad? Una medida de qué tanto se alteran, se deflexionan, ¿verdad?, se deforman las líneas de flujo eléctrico, ¿verdad?, dentro del medio poroso. Así de sencillo es lo que no estamos utilizando nada técnico. Creo que esto no lo puede entender cualquier persona, ¿no? Qué tan complicados son los caminos que sigue el flujo eléctrico dentro del medio poroso, ¿no? Es una medida de la irregularidad, de la deformación que sufren las líneas del flujo eléctrico al atravesar el medio poroso. ¿Está bien? Ahí está el significado físico. Y finalmente su representación gráfica. Bueno, pues lo mismo. Aquí parto de la definición. La tortuosidad es igual a L sobre L. L está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda la expresión LE igual a T por L. Si agrego un 0, no altero nada en la ecuación, y lo de siempre. Al agregar el 0, que no altera nada en la ecuación, logro la integración de 3 áreas de la ciencia. El álgebra, la aritmética, porque LE entre L es un simple quebrado, una simple expresión algebraica de división de cociente de 2 valores. Pero ese cociente L entre L tiene un sentido físico. Me está diciendo que es una medida de la irregularidad, ¿verdad?, que manifiestan las trayectorias de las líneas de flujo eléctrico al viajar a través de una roca. Tiene sentido físico. Y la expresión
LE igual a T por L más 0 tiene la forma de una línea recta, de una familia de líneas rectas, ¿verdad? En el plano cartesiano, LE contra L. LE contra L, el plano cartesiano LE contra L, en el eje Y, LE, en el eje XL, me va a generar, ¿verdad?, una familia de rectas, todas pasando por el origen, porque agregué el 0. Todas tienen diagonal al origen del 0 que agregamos. Entonces, podemos concluir que la representación física y gráficamente posible del concepto de tortuosidad, ¿verdad?, es la mitad superior del primer cuadrante, porque el mínimo valor es 1, recta 45 grados, máximo valor, un valor altísimo, muy grande, infinito, estaría sobre el eje Y. Entonces, quien me presenta algún valor menor de 1, ¿verdad?, o en cualquier otro lado del plano cartesiano LE contra L, pues estaría mintiendo, no estaría haciendo bien las cosas. El mínimo valor de la tortuosidad es 1 y su máximo valor es infinito. ¿Está bien? No sé si tengan alguna duda, con esto terminamos los 4 conceptos que están programados a presentar. Estamos empezando el curso, se van a empezar a dar las exposiciones de cómo funcionan los equipos, cómo se generan las mediciones de los diferentes registros físicos, pero al mismo tiempo vamos a ir avanzando en la parte de petrofísica, para que una vez teniendo los datos de los registros, los apliquemos a los pozos, los apliquemos, metamos las manos, y entonces vamos avanzando en lo que debe seguirse llamando la materia petrofísica y registros geofísicos, no separarla, no quitarle petrofísica, ¿no? Al contrario, dedicarle más horas a petrofísica, quitarle horas quizás a registros, o dejarlo igual, pero petrofísica y caracterización de yacimientos requieren un incremento, considero yo, que del mínimo del doble, ¿no? Si estamos 4 horas de caracterización estática, necesitamos 8 o 10 horas, ¿no?, para que se cumpla, se analicen una una mayor cantidad de técnicas de interpretación, de caracterización y yacimientos. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario con los 4 parámetros que hemos analizado? Cualquier duda, cualquier comentario. No, profe, vamos bien. Bueno, vamos entonces a mostrar. Aquí les voy a dar una idea más, déjenme ver si aquí la tengo. No recuerdo, creo que no. Permíteme tantito aquí. Para hablar un poquito sobre el exponente de entrampamiento, que sería el siguiente concepto. Pero creo que no lo tengo aquí ahorita. No. Bueno, vamos a... Permítanme, déjenme ver si tengo aquí una presentación que es importante. O sea, lo que quiero mostrarles ahorita a continuación es el resultado de un experimento que se llevó a cabo para demostrar que el exponente m que aparece en las ecuaciones de Archie, o en las ecuaciones generalizadas de Archie, aquí está la ecuación de Archie. La primera ley de Archie, aquí está. FR es igual a phi a la menos m. Esa la obtuvo experimentalmente Archie, su primera ley, fundamental en toda la petrofísica. Pero él planteó desde que empezó los estudios, cuando estaba analizando las rocas que se le presentaban en ese momento, aquí está el trabajo, ¿no? Él estudió arenas y areniscas limpias, saturadas con agua, y luego parcialmente saturadas con agua, o sea, ya con aceite. Cuando estudió las rocas saturadas con agua, esta gráfica que ustedes ven aquí amarillo, creo que se los comenté ya, es las dos, ambas gráficas, las escaneamos de su artículo original. ¿Está bien? Nada más les puse yo ahorita ahí, les marqué el color rojo, la tendencia general, y luego acá en el caso de la velocidad y el factor de resistividad, en la segunda gráfica estoy
con la primera gráfica del lado izquierdo. Pero esta gráfica está dividida en dos partes. Una parte relaciona el factor de resistividad con la permeabilidad, que esa es su tercera ley de Archie. Y la otra que estamos ahorita analizando es la variación de la porosidad con el factor de resistividad del eje Y. Estoy analizando la primera gráfica de la izquierda, pero en su segunda parte, en la segunda etapa, la parte de la segunda tendencia de puntos que está más a la derecha, esta que relaciona, donde está la porosidad, es la que estamos analizando. Porosidad y factor de resistividad. Entonces les comento, él estableció sus leyes, las tres leyes que estableció de Archie, fue en base a sus resultados experimentales hechos con estas muestras de arenas y areniscas que le llegaron a su laboratorio. Entonces, son gráficas originales de él, nada más las editamos para ser más claros. ¿Está bien? Entonces vean ustedes cómo sí se ve una tendencia, como son sistemas homogéneos. Encontró esta tendencia muy válida, que dice en términos genéricos que a mayor porosidad, el factor de resistividad decrece. A mayor porosidad, el factor de resistividad decrece, por eso le queda una tendencia de puntos inclinada a la izquierda. Entonces, ya que tomó sus mediciones y posteriormente las graficó en esta escala log-log, logaritmo de factor de resistividad contra logaritmo de porosidad, vio que había una tendencia, ahí se ve, y la trazó por la recta roja que ustedes ven ahí, y la gran mayoría de puntos pasó por esa recta. Como está en escala log-log, que ajusta, encontró una función de tipo potencial, porque está en escala log, y encontró que el factor de resistividad es igual a RO entre RW, ¿verdad? Con la porosidad se relaciona como phi a la menos m. Pues phi es la porosidad, FR el factor de resistividad, RO es la resistividad de la roca saturada con agua, RW es la resistividad del agua, phi es la porosidad. Y entonces a M le trató, es la pendiente de su recta, ajustó la recta y esa recta tiene una pendiente. Entonces él le trató de dar un sentido físico a esta M. ¿Y qué hizo? Pues hizo lo que aquí está indicado con la letra, con la línea amarilla y la línea azul. Los puntos de que quedaron fuera de la tendencia general, no tan alejados, están prácticamente dentro, están casi pegados, pero bueno, aquí somos estrictos y vemos que hay unos puntos que se alejan de la tendencia general, tanto por debajo de la línea roja, como puntos que están por encima de la línea roja. Entonces lo que hizo Archie fue, como tiene los valores y tenía ahí las muestras, las separó y las analizó aparte. Las que quedaban sobre la línea amarilla, por debajo de la línea roja, ¿verdad? Observó y vio así directamente en su mano, ¿verdad? Disponía de las muestras. Observó que las que están, repito, por debajo, los puntos que están por debajo de la línea roja de la tendencia general, son 4 o 5 puntos. La agarró las 4 o 5 muestras y las vio, las analizó directamente, visualmente, y vio que esas areniscas eran más porosas, ¿verdad? Eran más porosidad, eran muy porosas. A diferencia de las que estaban por encima de la línea roja, las observó y estaban más compactas, más duras. Entonces él propone, al observar eso, dice, parece ser que el exponente m de mi ecuación, esa m, lo que tiene que ver con la cementación del sistema, que tan bien cementado o no está el sistema, porque veo que las de la recta amarilla están poco cementadas, más porosas, y el valor de m es pequeño. Y a diferencia de las que están sobre la línea azul, encima de la línea roja, veo que el valor de m es más alto, porque la roca está más compacta, más dura, o sea, está más cementada después. Y le dejó la idea de cementación. Y se sigue, como no nos gusta razonar y estamos complicando la vida, siempre el camino fácil, mediocre. Entonces,
pues ha seguido la idea esa, y es otro mito que queremos destruir aquí en el curso. Es otro mito que no permite dejar que desarrolle la petrofísica y el análisis de registros lo que debe desarrollar. Porque la gente nos cerramos a esto por no razonar. Entonces llevamos a cabo un experimento, ahorita déjenme ver si encuentro la transparencia, en donde se midió el factor de reactividad, la porosidad de sistemas sencillos, que ahorita voy a explicar, a los cuales las partículas de esos sistemas no se cementaron, nada más se ponían en contacto una al lado o encima de ellas, estaban en contacto nada más. No se les puso silicón líquido, ni se les puso otro material que las pegara, ¿no? No, simplemente en contacto se pusieron. Y se analizaron tres diferentes, se analizaron más, pero aquí presento tres resultados, ¿no? A ver si déjenme ver si lo encuentro ahorita, si no se los comento. Déjenme ver, a ver, voy a salir de la presentación.